Bueno, hola, buenos días. Estamos aquí esperando que se integren más espectadores. No sé, Leo, cuánto tiempo esperemos, unos 5 minutos más. Buenos días. Buenos días a todos los que están llegando. Buenos días, sí. Bernie, podemos esperar unos 5 minutos más. Perfecto. Hasta el momento tenemos 25 asistentes. Sí, quizás, bueno, podemos quizás dar como algunos lineamientos. Primero, decirles que este webinar no está siendo transmitido en vivo, por lo tanto lo estamos grabando, pero no hay ningún streaming que esté conectado. Y lo otro es que en caso que por X motivo la transmisión se caiga, lo invitamos a volver a conectarse. Nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer el clic en el link del webinar. Perfecto. Es importante también, Leo, recordar de que si bien ahora vamos a grabar esta presentación, después lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que si ustedes la quieren compartir con otras personas acerca del neumático y todo lo que vamos a hablar en temas de economía circular, también lo pueden hacer. Tenemos el canal de YouTube de la consultora Sustren y esperamos hacerlo por Instagram y LinkedIn. Genial. No sé si para ir amenizando esto, porque nos quedan 2 minutos que esperar, los panelistas se vayan presentando como el nombre, a qué se dedican, cortito. ¿Qué te parece, Leo? Sí, perfecto. Sí. Comience usted. Bueno, mi nombre es Leonardo Guerra, yo soy profesor de Economía Ambiental de la Universidad Santa María y voy a ser el encargado de hacer como un breve resumen, más que un breve resumen, una introducción a la economía circular. Germán. Mi nombre es Germán Brito. Soy el gerente de innovación de Sustren Lab, el departamento científico de Sustren. Estoy en este webinar para hablarles un poco de innovación científica relacionada con el neumático. Así que más adelante vamos a escuchar un poco de eso. Gracias. Juan José. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan José Ugalde. Soy cofundador y encargado de Insamar Logística, empresa de logística de residuos, especialista en neumáticos fuera de uso. Y les voy a hablar de la importancia de la logística en la economía circular del neumático. Muchas gracias, Juan José. José. Hola, gracias Bernardita, buenos días a todos, darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas el día de hoy, gracias por asistir. Mi nombre es José Norambuena, soy académico en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Biobío, donde también soy el director fundador del Laboratorio de Materiales, y el día de hoy les vengo a hablar sobre algunos desarrollos científicos que hemos desarrollado en el contexto de la valorización de residuos procedentes de neumáticos fuera de uso. Espero disfruten de la presentación y del seminario. Que estén muy bien todos. Buenísimo, José. Jorge. Hola a todos, mi nombre es Jorge Riquelme, yo soy ejecutivo de Corfo de acá de la región de Valparaíso, específicamente en el área de innovación, y vamos a estar hablando cómo Corfo ayuda e influye en los procesos de innovación y en la economía circular que están tan de moda en estos momentos. Perfecto. Benarita, tú. Bueno, empecemos porque ya son las 10:35, yo empiezo con mi presentación. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Bernardita Díaz, soy gerente de la consultora Sustren y del área científica de Sustren Lab. Primero que todo, quiero agradecer a los panelistas que accedieron a exponer su experiencia en este webinar. Para nosotros es importantísimo entender y conocer el gran mundo del neumático y también un poco contextualizar o saber a qué se refiere cuando la gente habla de economía circular.
porque esta palabra está tan de moda, así como el tema que todos hacen innovación, como la palabra ya, y todos hacemos innovación y todos hacemos economía circular. También es importante como unificar los conceptos, y por lo mismo es importante trabajar y conocer desde el punto de vista privado, académico y las mismas consultorías de cómo se está desarrollando y cómo se está tomando el tema del neumático, principalmente porque ustedes ya saben de que es el primer producto prioritario en la ley REP de Chile. Agradecemos a nuestros amigos de Costa Rica que se están uniendo, a nuestros amigos de la Clínica do Pneu de Brasil, y estamos muy felices y espero que disfruten este webinar. Leo, te doy la palabra. Súper, gracias Bernardita. Bueno, el webinar está diseñado a partir de dos bloques. Vamos a tener un bloque de presentación introductoria y la presentación de Juan José respecto a la logística. De ahí vamos a tener dos preguntas, las cuales, como menciona el webinar, esto es un conversatorio. La idea es que podamos discutir de algunos temas. Y luego tenemos las dos presentaciones que son más científicas, que ya tienen que ver con ciertas aplicaciones que se están testeando desde la academia, y vamos a tener también unas preguntas, y luego vamos a abrir los micrófonos para tener las preguntas del público. Entonces ahora voy a solicitar la posibilidad de compartir pantalla. Yo voy a comenzar la primera presentación y espero que disfruten del webinar. Leo, por mientras que preparas la pantalla, me di cuenta que están nuestros amigos de Japón. Hello, Yoshihiro-san. Estamos muy felices, no sé qué van a poder entender en español, pero les agradezco que se hayan incluido en este webinar. Súper, bueno, saludos a todos y quiero comenzar la presentación primero invitando como a repensar. Yo creo que la economía circular, eso a lo que nos invita, a repensar nuestros sistemas productivos, que durante, yo creo que casi un siglo, hemos tenido este modelo lineal de pensar la industria y la economía, y durante la última década probablemente hemos comenzado a darnos cuenta de que el pensamiento lineal es bastante ineficiente. Y de alguna forma la invitación de la economía circular es a cerrar ciclos productivos, y eso tiene distintas escalas, y de alguna forma lo que nos están orientando es que esta nueva forma de pensar hace que los procesos sean más eficientes. Ahora, definiendo la economía circular, hay una gran cantidad de literatura. Este es un paper de una importante revista que se evaluaron 114 definiciones. Imagínense evaluar 114 definiciones para poder tener consistencia en qué es lo que entendemos por la economía circular. Cosas claves que aparecen en toda esta documentación es que lo que intenta es prosperidad económica y calidad ambiental. Ahora, esto se logra, o esto se analizó a través de una gran cantidad de dimensiones. Y cuando hablo de dimensiones, hablo de las dimensiones desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las tecnologías. A mí me llamaron la atención dos dimensiones. Uno es la necesidad de nuevos modelos de negocio, o sea que básicamente debemos repensar cómo nosotros abordamos un proceso de negocio, y lo otro son los impactos intergeneracionales, o sea que lo que básicamente nuestros impactos actuales tienen una repercusión en las generaciones futuras, que es un poco la base del desarrollo sostenible. Ahora, en todos los papers se toman las 4 R's, que son como las más utilizadas, de reducción, reutilización y recuperación y reciclaje. La diferencia es la combinación y las etapas que tiene cada una de estas. Ahora,
desde el punto de vista de la definición, es un sistema económico el cual lo que trata de sustituir es el fin de ciclo de vida de un producto o un material, a partir de la reutilización, el reciclaje, la recuperación de materiales. Y lo interesante es que esto lo lleva a 3 niveles, a un nivel que puede ser micro, que tiene que ver con la empresa, a un nivel meso, que tiene que ver con los parques industriales, donde se ha avanzado mucho. Lamentablemente en Latinoamérica es poco los avances, pero a nivel global sí hay muchísimos avances, y a nivel macro, que tiene que ver con ciudades y regiones, hasta a nivel país, que el caso de China yo creo que es como el más ejemplificador. Ahora, lo interesante que tiene esta definición es que habla de la recuperación de los materiales. Yo creo que eso va a ser un tema que vamos a estar tratando durante de todo el webinar. Sin lugar a duda, que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible y de alguna manera de poder equiparar los beneficios de las generaciones actuales y futuras. Ahí aparece la palabra equidad social, pero eso es algo que todavía está en discusión respecto a las definiciones de economía circular. Esta es otra definición, que es una definición de Ellen MacArthur, y que a mí me parece sumamente interesante. Yo invito a todos a ver la página de la Fundación Ellen MacArthur. ¿Y cuál es lo interesante de esta definición? Es que habla de procesos que son restaurativos y regenerativos, y que el fin de vida en realidad se reemplaza por un concepto de restauración. Entonces ya entramos un poco a poder ver los procesos productivos e industriales de una manera restaurativa y regenerativa, y vamos a intentar explicar de manera muy por encima, porque esto se puede llegar a distintas profundidades, pero vamos a intentar explicar por qué. Ahora, la economía circular, desde el punto de vista de los conceptos, y esto es lo que trata de explicar esta diapositiva, esta es una nube de palabras, y estos fueron los principales conceptos que se han encontrado en los artículos científicos. Y bueno, cada color de las palabras representa un grupo que de alguna forma trata de decir de dónde provienen las raíces de estas palabras. Y desde el punto de vista de las redes sociales, hay distintos determinantes semánticos. Y esto también es interesante porque aparece la palabra innovación, aparece la palabra residuo, aparece la palabra tecnología, sostenibilidad, apuesta, bolsa. Es de alguna manera cómo las redes sociales han intentado comprender la economía circular. Ahora, ¿cuál yo creo que ha sido el cambio de nuestra manera de pensar? Por un lado, es que en este instante tenemos tecnología e información satelital que nos permite, por ejemplo, hacer seguimiento de la temperatura en décadas. Eso es algo que no había ocurrido anteriormente, no habíamos tenido la capacidad de poder evaluar el planeta desde esta óptica. Otro aspecto que también es importantísimo y que hace relación a esta como nuevo paradigma es que tenemos una capacidad de poder monitorear cómo se hacen nuestras conectividades a nivel global, y desde el punto de vista de los desarrollos de tecnología a nivel de georreferenciación, a nivel satelital, hoy por hoy podemos tener información de cómo cambian a nivel planeta nuestras estaciones. Y ahí a la derecha aparece una foto satelital, el cual de alguna forma da un ejemplo de esto. Ahora, este cambio obviamente que nos posiciona en otra era, por decir así, o sea, que vamos a mirar los procesos productivos de otra manera. Ahora, ¿cuáles son los pilares? Porque la economía circular también tiene una historia. ¿Cómo llegamos allá? Y esto parte más o menos de la década de los 70, con el concepto de ecología industrial y el biomimetismo, que es básicamente investigadores que dijeron, bueno, probablemente los procesos industriales tienen que asemejarse a la naturaleza y ver de qué manera lo hacemos muchísimo más eficiente.
Ahora, a partir de esto, hay dos herramientas que son clave. Uno es el concepto del análisis de ciclo de vida, que analiza los impactos ambientales desde sus orígenes hasta el fin de vida, y el otro es el análisis de flujo de materiales, que también fue desarrollado aproximadamente a finales de la década de los 70, principios de los 80, y que lo que permitió esto dio la importancia de cuantificar los materiales en unidades físicas, kilogramos, gramos, etcétera. Entonces, esta combinación genera un cambio bastante radical. Ahora, ¿dónde empieza a tomar importancia esto? Yo creo que hay como dos hitos donde hay una importancia muy relevante. Uno es la incorporación o la problemática del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación y adaptación, nos damos cuenta que tenemos que medir. O sea que cuando hablamos de mitigación estamos hablando de gases de efecto invernadero y esto tenemos que medirlo. Y lo mismo, generar los indicadores adecuados para procesos de adaptación. Y esto da paso a las ciencias de la sustentabilidad, donde comenzamos a hablar sobre la ecoeficiencia y los servicios ecosistémicos. O sea, de alguna manera, desde los años 70 hasta hoy, tenemos distintas herramientas y han pasado distintos hitos, los cuales nos han llevado a comenzar a pensar de manera circular y en este caso en la economía circular. Ahora, eso ha propiciado una transición ecológica, y cuando hablo de una transición ecológica, hablo que incorporamos nuevas métricas a nuestro proceso de toma de decisión, e incorporamos procesos que son biofísicos y procesos que son técnicos. Un ejemplo de la ecología industrial es el ejemplo de Cadenburg, que es un ejemplo de Dinamarca. Esta es una configuración de empresa desde los años 1980 a 1989, y luego tenemos una configuración muy distinta de empresa el año 2000 al año 2010. ¿Y qué es lo que se logró con esto? Es que tenemos un flujo de materiales. O sea, en esto tenemos un ejemplo práctico, que este es un ecosistema industrial que ha sido monitoreado desde los años 70 más o menos hasta el día de hoy, y yo no encontré una fotografía del 2020, pero hay una mayor cantidad de empresas las cuales están integradas por estos flujos de materiales. Y este es el mejor ejemplo de lo que es la ecología industrial. Cuando hablamos de las dos herramientas del ciclo de vida y los flujos de materiales, en este lado izquierdo tenemos, bueno, ustedes saben que el neumático tiene una tremenda cantidad de componentes. Y lo que trata de hacer estas dos herramientas es poder comenzar a descomponerlo, cuantificarlo y ver los impactos ambientales. Entonces podríamos decir que estas son las materias primas. Luego hay un proceso en la producción del neumático donde hay entrada y salida de materiales y energía, y si le hacemos doble clic a esta cajita, podríamos llegar a innumerables procesos. Luego tenemos distribución y venta y uso. Y finalmente, y acá viene la parte que hace que la economía circular comience a tener sentido, tenemos que hay distintos subprocesos. Tenemos el reuso, el recauchaje, el reciclaje, la manufactura, y lo que nosotros intentamos evitar, pero que ha sido tan complejo evitar en la última década, que es llevar los neumáticos a vertedero, que es la decisión más ineficiente que existe en este instante, por muchísimos motivos, obviamente. Y luego tenemos integración con otra industria. O sea, estos flujos de materiales se integran tanto en superficies de carretera, en construcción. En este instante hay una tremenda innovación en lo que son los nuevos materiales y de qué manera los podemos básicamente hacer circular en las plantas de energía y en las cementeras. Entonces, de alguna manera, lo que yo les explicaba del ciclo de vida y los flujos de materiales nos permiten cuantificar y evaluar los impactos ambientales, en este caso del neumático. Cuando hablamos del neumático, el neumático tiene una serie de partes. Y probablemente la audiencia y los que están acá son muchísimo más expertos que yo en el tema del neumático. Pero ¿qué es lo interesante? Es que desde el punto de vista de los impactos ambientales, en el año 1978, en esa década, lo que se trataba de evaluar era el sonido. O sea, el impacto ambiental se daba a través del ruido. Y eso tiene que ver con un tema de diseño que hasta el día de hoy está generando innovaciones. Luego
se comienzan a realizar las primeras prácticas y análisis de reciclaje en Estados Unidos, en Japón y Corea. Esto es un paper súper interesante donde se evalúan distintas tecnologías de reciclaje y sus impactos ambientales. Y luego llegamos ya al análisis de ciclo de vida respecto a la manufactura del neumático, y que esto se generó, bueno, ahí hay un paper del año 2020, y yo les voy a dar algunos resultados que son preliminares, porque el paper es mucho más complejo que solo un gráfico, pero igual se los quiero mostrar. Y hoy por hoy ya tenemos los primeros, bueno, desde el año 2019 en adelante, la industria del neumático y la economía circular ha tenido una tremenda cantidad de publicaciones. Cuando hablamos del impacto ambiental de la industria del neumático, el análisis de ciclo de vida no es el momento de explicarlo en detalle, pero básicamente lo podemos separar en categorías. Y lo podemos separar en categorías y ver cuáles son los procesos que interactúan más con cada uno de los impactos ambientales. Por ejemplo, en cambio climático tenemos que los procesos de la utilización de recursos fósiles, la parte del calor, la utilización de energía, tienen relación con los gases de efecto invernadero. Y en respecto a la salud humana, todo el proceso productivo. Pero lo que intento decir con esto es que hoy por hoy ya tenemos herramientas que nos permiten evaluar los impactos ambientales de la industria a través de estas herramientas. Ahora, ¿quiénes son los líderes de esto? Una revisión de 539 artículos, y nos damos cuenta que China y Estados Unidos, China sobre todo, ha sido el gran líder de la economía circular respecto a todos los procesos de transición. Pero ¿cuáles han sido las barreras que se han encontrado? Hay 3 barreras que se repiten en estos 539 artículos. Uno es la desconfianza de compartir la información, o sea que para poder integrar industria necesitamos primero generar confianza. Otros son los aspectos regulatorios, o sea, la tecnología ha avanzado mucho más rápido que las instituciones, y eso es algo que tenemos que abordar. Y lo otro interesante es que la distancia no es una limitante, pero obviamente que estar geográficamente cerca es un catalizador. Y eso también tiene que ver con procesos tecnológicos de georreferenciación, etc. Ahora, cuando llevamos al neumático y lo ponemos en un marco de economía circular, que este es el marco de Ellen MacArthur, acá no quiero entrar en detalle porque es una figura la cual podríamos estar hablando probablemente todo el webinar, pero sí lo que me interesa es que hay una parte que es micro, que vendría a ser esta zona de acá, y hay una parte que tiene que ver con lo macro. Y lo primero que quiero dejar como ya dando como pautas de respecto a esto es que hay ciclos biológicos y ciclos que son técnicos. Y estos ciclos biológicos y estos ciclos técnicos tienen que ver con cada una de estas materias primas que se señalan en la construcción del neumático. Ahora, ¿qué es lo que hace que todo esto se una? Es este cambio en términos tecnológicos para poder georreferenciar los flujos de materiales y de alguna manera poder llegar a estos nuevos modelos de negocio, los cuales ya están siendo orientados tanto en Europa como también en la región. En Valparaíso hay una iniciativa sobre una plataforma de economía circular para estos flujos de materiales. El MIT lo que dice es que los profesores del futuro van a ser cada vez más híbridos, y esto quiere decir que la economía circular necesita la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Y yo creo que no solo los profesores, sino que también los profesionales del futuro van a requerir conocer muchísimas dimensiones y aristas para poder aprovechar al máximo la economía circular. Y bueno, ahí termino yo con la presentación. Gracias, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, Leo, entonces ahora le vamos a dar paso a la presentación de Juan José Ugalde, en donde nos va a compartir el tema de la importancia de la logística en la integración de esta economía circular. Dale, Juan José. ¿Están viendo bien ahí? Conviene entender esto.
Bernardita, equipo, ¿pueden ver bien? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Ya, buenos días, mi nombre es Juan José Ugalde, el encargado y cofundador de Insamar Logística. Insamar Logística es una empresa de residuos con mención en neumático. Hoy día les voy a hablar de la importancia de la logística en la economía circular. Para contextualizar el análisis, es importante entender que Chile tiene una geografía muy particular. Son aproximadamente 4.300 kilómetros de longitud, ¿ya? Anualmente se generan en Chile 140.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Esto equivale en volumen, para contextualizar a la gente, a 180.000 piscinas olímpicas. De estas 140.000 toneladas, solamente el 17% es tratado en la actualidad, ¿ya? ¿Cómo se categorizan estos neumáticos fuera de uso? En un 39% tiene el origen en la industria minera, un 36% tiene su origen en la industria de transporte de cargas y pasajeros, en un 23% proviene de la industria agrícola y en un 2% viene de la industria de los vehículos livianos, ¿ya? Como pueden ver acá en el mapa, la concentración de la generación de neumáticos fuera de uso principalmente está en la segunda y tercera región, concentración de la industria minera en Chile, y en la segunda gran aglomeración de neumáticos fuera de uso tiene su origen en la región metropolitana, ¿ya? La región metropolitana es la capital de nuestro país y prácticamente se aglomeran todos los centros de distribución, es la capital económica de Chile. Por ende, tiene sentido que la segunda generación más grande provenga de la capital de nuestro país. Segundito. Ya. El año 2012 se promulga la Ley de Fomento al Reciclaje, la Ley REP, donde se sentan 6 productos prioritarios. Uno de ellos es el neumático, y para el 2021 las metas nacionales de recolección son de un 50% de los neumáticos importados. Al 2023 la meta de recolección es de un 80% de los neumáticos importados, y al 2028 la meta será de un 90%, ¿ya? De este total, 1.940 toneladas deben ser recolectadas en regiones para el 2023, y 39.000 toneladas de neumáticos fuera de uso mineros deben ser recolectadas para el 2024. ¿Ya? ¿Cómo se valorizan los NFU en la actualidad en Chile? Tenemos 2 tipos de tecnología, un tratamiento mecánico y un tratamiento térmico. Dentro del tratamiento mecánico tenemos la granulometría o el granulado, con empresas como Polambiente, Bailac en el norte, Rembre Tires y Resur. Para el tratamiento térmico tenemos la pirólisis, la incineración en cementeras, con empresas como Kratos, Caltire y Cemento Melón y Conafuel. ¿Dónde se valorizan actualmente los neumáticos fuera de uso en Chile? Esta diapositiva es clave para los desafíos que va a presentar la economía circular desde el punto de vista de la logística. Como pueden ver, todas las alternativas de valorización en Chile están conglomeradas en el centro del país, ¿ya? Bailac y Caltire son empresas de valorización, pero para el sector minero y privado, ¿ya? Como pueden ver, las metas de recolección son regionales, por ende, por ejemplo, para recolectar neumáticos fuera de uso en la primera región, Arica y Parinacota, el trayecto de la logística tendría que recorrer 4.000 kilómetros. Hacia el sur serían 6.000 kilómetros. Esto es clave. ¿Por qué? La logística tiene casi el mismo peso que el reciclaje en términos de costos para el generador. Sabemos que la industria minera, para poder reciclar los neumáticos OTR, el 60% del costo es el reciclaje en sí y el 40% del costo es la logística. La innovación, en este sentido,
va a tener un papel trascendental en la medida de generar incentivos económicos al generador para poder disponer finalmente de los neumáticos que se generan en Chile. Ya, como les digo, la logística en Chile va a tener grandes desafíos. ¿Por qué? Porque con la particular geografía chilena se van a generar como desincentivos económicos para el generador por la alta carga que tendrá el costo de la logística de trasladar desde el punto generador al reciclaje. Entonces, será necesario generar incentivos a través, por ejemplo, de tecnologías colaborativas de carga o innovación en el desarrollo del tipo de carga del camión. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en sistemas de carga que permitan aumentar la capacidad de carga del camión, valga la redundancia, en un 40%. Con esto, disminuimos los costos logísticos y al mismo tiempo generamos un impacto medioambiental al, por ejemplo, lograr trasladar la misma cantidad de neumáticos en menos viajes. Parece que la hice un poquito rápida. Todo bien. Súper, súper. Bueno, gracias Juan José. Yo creo que definitivamente esa es la diapositiva que nos hace pensar de que la geografía de Chile y los desafíos que vamos a tener en términos logísticos para poder transportar todas esas cantidades de neumáticos, sin lugar a duda que va a ser una variable a repensar. Y en ese sentido de comenzar a repensar variables y aprovechando que está con nosotros Jorge y a todos los panelistas también, la primera pregunta del conversatorio es, viendo que la economía circular integra tanta cantidad de variables y también tiene que tener un marco institucional adecuado para que esto funcione, ¿cómo hacemos para poder, o cuáles creen ustedes que deberían ser los puentes entre la iniciativa público, privada y académica como para abordar estos desafíos? Y me gustaría comenzar esa conversación desde el punto de vista de lo público con Jorge. Gracias, Leonardo. Sí, mira, buena pregunta. Está más que claro que para el desarrollo del país necesitamos fomentar todo este tipo de alianzas público-privadas y también con la academia, ya que cumplen un rol fundamental para potenciar la innovación. Nosotros como Corfo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros entregamos subsidios para que las empresas se sientan apoyadas al momento de desarrollar mejores procesos o productos nuevos. Y para que le empiece a entrar, también promover el tema de la innovación, para que le empiece a entrar el bichito en la innovación y para que no sea por una única vez, sino que sea algo que se vaya quedando como cultura de la organización. La primera empresa cuando vaya a innovar, que después le pique este bichito y siga innovando en el tiempo. Entonces, es muy importante nosotros como sector público que financiamos esto en primera instancia. De hecho, con sus tres nosotros los apoyamos también en su momento. Ellos después pueden contar su experiencia, cómo fue este tema. Y también es muy importante el tema de la academia. O sea, la academia hace todo el tema de las investigaciones, son un pilar fundamental en esta cadena. Y también los privados, que al final, después de hacer innovación, ellos se ven beneficiados a través de mejoras y que les puede permitir, no sé, generar utilidades, un ahorro de costos significativo. ¿Qué más puedo indicar? Cada uno de estos tres sectores tiene que estar enlazados uno con el otro, o sea, de partida tienen que estar enlazados, no pueden verse como independientes, y nosotros estamos promoviendo mucho este tipo de alianza. Y otra parte súper importante, y está súper de moda ahora, el tema de que tiene que ser todo colaborativo, o sea, el pilar fundamental para el desarrollo de la economía del país
es una economía colaborativa. Tenemos que ser capaces de, entre los tres entes, apoyarnos y colaborarnos mutuamente. Gracias, Jorge. Desde el punto de vista de los incentivos, y aquí me gustaría como escuchar a nuestros representantes de la ciencia, tanto del sector privado como de la academia. Germán, ¿cómo tú has percibido desde tu inicio? Bueno, tú ya llevas un tiempo trabajando con el neumático, y ¿cuál ha sido tu visión respecto a las plataformas que te ha brindado Chile para poder desarrollar este tema? Sí, afortunadamente, quiero partir diciendo que las instancias existen. Afortunadamente aquí en Chile, Corfo hace un buen papel un poco en incentivar la innovación en toda la gama de tipos de innovación. Afortunadamente, el neumático, y que es una necesidad, es un requerimiento para que pueda existir la innovación, es un problema. Es un problema a abordar. Entonces, eso genera un poco un caldo cultivo para que muchos pongan sus ojos en generar soluciones. Generar soluciones ya sean desde el punto de vista científico, como un poco vamos a hablar más rato con José, como también del punto de vista logístico, como abordaba también Juan José. Entonces, yo creo que están las condiciones. Me gusta algo que decía Jorge, que tal vez hay que propiciar un poco que se genere más esta cultura como de innovación colaborativa, entendiendo de que finalmente uno puede generar una gran tecnología, pero si esta tecnología no permea y no genera conexiones entre empresas, poco y nada, digamos, puede transformarse en una verdadera solución. Así que me gustaría un poco avanzar en los modelos colaborativos, entendiendo de que, sobre todo en el mundo de los residuos, el gran desafío generalmente es logístico. Entonces, tienen que estar un poco entrelazados esos dos mundos, entre cuando se genera la tecnología que permite, por ejemplo, valorizar el residuo, y por otra parte, el mercado propio de la logística que mueve el residuo. Entonces, ahí tiene que existir, yo creo que un buen puente, como tú preguntabas, Leonardo, colaborativo. Súper. Y para ti, José, que tú has estado en estos modelos, ¿has tenido la posibilidad de trabajar en estos modelos colaborativos para poder desarrollar tu investigación? Bueno, yo sé que ustedes tienen un laboratorio de materiales, lo cual me parece increíble, que más encima que sea un laboratorio de materiales desde regiones, que eso también felicitarte por esa iniciativa. ¿Y cómo ha sido para ti, José, tu experiencia? Gracias, Leonardo, por la pregunta. Mira, yo creo que voy a intentar dar una opinión bien personal, intentando representar a las cosas que se han dicho en este conversatorio. Mira, yo creo que tengo dos visiones. Yo creo que tengo una visión global, que tiene que ver un poco en cómo funciona esto a nivel internacional, y luego hay una bajada nacional, digamos, que tiene ciertas componentes, digamos. Entonces, desde el punto de vista nacional, yo creo que los cuestionamientos respecto a la economía circular están en el modelo de negocio global, o sea, en cómo se agrupan y conversan estas distintas entidades. Porque si uno plantea un ejemplo básico, como lo que comentó ahí Juan José en su presentación, en su mapa que ejemplifica dónde están posicionadas geográficamente, localmente, las empresas que reciclan neumáticos fuera de uso, uno llega a la conclusión de que la empresa que recicla, solo recicla. O sea, no tiene un modelo de negocios para desarrollar productos basados en ese reciclaje que ellos obtienen. Entonces requieren de otras entidades que generen ese desarrollo. Si bien es cierto, para uno como un laboratorio de materiales, tampoco tiene sentido poner una planta de reciclaje al lado del laboratorio, eso se entiende. Pero yo creo que realmente ahí los cuestionamientos, que los vamos a abordar al final del webinar, tienen que ver un poco en cómo se genera esta conversación, que permítanme que les plantee yo de alguna forma una pregunta que podemos evaluar un poco más adelante, pero que tiene que ver un poco en los objetivos tiempos. Los objetivos tiempo de un laboratorio de materiales no son los objetivos tiempo de una empresa que desarrolla productos, no son los objetivos tiempo de una empresa que recicla. Por tanto, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en desarrollar productos con valor? Y además hablo de valor nacional y de valor internacional, o sea, patentamiento internacional, el cual de alguna forma podamos acordar en tiempos. Y por eso me parece muy relevante lo que planteaba Juan José de la logística, ¿no?
el propio tiempo que transcurre entre que un material te llegue para que tú desarrolles tu producto es tremendamente esencial en la cadena de valor. Así que me parece, para resumir, creo que falta entendimiento entre las partes, entendimiento en tiempo. Creo que esa es mi conclusión. Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo que son los tiempos y nosotros no tenemos una cultura también colaborativa y eso vamos a tener que empezar a cultivarla de una manera sumamente acelerada. Yo tuve la oportunidad de estar un tiempo viviendo en Suecia y en la academia sueca cuando fui y bueno, me entrevisté con un par de profesores y llevaban 400 años, o sea, los suecos llevan 400 años en una integración entre política y academia. Y obviamente que ellos están sumamente acostumbrados a tener estos procesos de integración. Y bueno, hay otros ejemplos similares donde ya llevan una tremenda cantidad de décadas teniendo estos modelos colaborativos entre lo público, lo privado y lo académico. Y siguiendo un poco eso, la parte como colaborativa, ¿cuál es la institucionalidad que en este instante está fomentando esto? O sea, por ejemplo, tenemos una oficina de economía circular, hemos ratificado el Acuerdo de París, y estamos intentando fomentar una institucionalidad, pero yo creo que ahí me gustaría como preguntarle primero a Jorge, bueno, a todos, que cuáles creen que son como los marcos habilitadores que le han permitido poder avanzar en la economía circular. Gracias, Leonardo. Mira, primero un elemento habilitante es la ley REP. Eso estamos todos claros que es un elemento que llegó y está para quedarse en el tiempo, que es un marco regulatorio en el cual, poniendo el ejemplo de lo que estamos viendo, las empresas que producen neumáticos, al final del día tienen que hacerse cargo de sus desechos. ¿Cachai? Es algo que esta ley lo regula y está súper bien. Lo que te mencionaba anteriormente, o sea, desarrollar gobernanza para el desarrollo de la industria, o sea, es que confluye el mundo privado, la academia y el mundo privado, y la sociedad civil, también tenemos que involucrarnos en esto. Entonces, eso también sería una importante. Otra cosa, un elemento habilitante puede ser un bien público, ya que puede mejorar las simetrías de información. Por ejemplo, si necesitamos información de la industria del neumático, del desarrollo del diseño, del desarrollo de nuevas alternativas para el uso de los neumáticos en desuso, necesitamos información y el Estado tiene que proveer esta información. Estos bienes públicos son habilitantes para el desarrollo del sector y que no los puede proveer solamente el sector privado por sí solo. Por eso son importantes estos bienes públicos. Y otra cosa, un elemento habilitante puede ser un desarrollo de centros tecnológicos asociados a esta industria. O sea, sería súper bueno tener un centro tecnológico, ojalá en regiones o donde sea, donde se desarrolle el conocimiento para que se promueva la industria. Existen centros tecnológicos de la madera, existen centros tecnológicos de las industrias creativas. ¿Por qué no un centro tecnológico de la industria del neumático, en particular de qué hacer con los desechos de esto? Eso por mi parte, Leonardo. Sí, un centro tecnológico sería un marco habilitante el cual propicio, sobre todo en regiones. Germán, José o Bernardita, ¿tiene algún comentario respecto a estos marcos habilitadores? Mira, yo siempre he creído que, al menos a nivel ministerial, afortunadamente tenemos un ministerio que tiene un par de departamentos que podrían ser interesantes, de sustentabilidad, de economía circular, están creados como parte del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, y que tienen, yo creo que alguna labor que hacer en términos de generar o instalar ideas, generar como una cultura, para que de alguna forma, tanto la academia como el empresariado, empiece a creerse el cuento de que esto hay que acelerarlo. Parte de eso, por ejemplo, ha ocurrido, un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido actualmente con los proyectos de generación de hidrógeno verde. El Ministerio de Energía ha levantado iniciativas que son bien agresivas en términos de cómo mover un poco, acelerar un poco el proceso, entendiendo que ya están las condiciones generadas. Entonces, creo que es una labor propia, digamos, del Estado para generar un poco los incentivos en términos culturales, a mi parecer.
Super, José o Juan José o Bernardita, ¿algo que quieran acotar al respecto? Sí, yo concuerdo con Jorge en el sentido que para mí el marco habilitador más importante de la economía circular del neumático es la ley de fomento al reciclaje. Sin una presión o fiscalización gubernamental, digamos, respecto al tema, es difícil que la economía circular del neumático se concrete. ¿Por qué? El neumático es un pasivo medioambiental y desde el punto de vista del libre mercado no hay incentivos para que el generador, insisto, como lo dije en la presentación, se haga cargo de este residuo. Entonces, si no hay una fiscalización gubernamental respecto al tema, la economía de libre mercado no va a subsanar este tema medioambiental. Necesitamos la ley de fomento al reciclaje y ha sido clave para el desarrollo digamos, de la economía circular del neumático y de la mano con la innovación, porque la innovación, insisto, va a ser un instrumento facilitador y proporcionador de soluciones tangibles para que se incentiven a los distintos actores del mercado a hacerse cargo de estos residuos. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, justo ahora vamos a tener las dos presentaciones de innovación. José, yo no sé si quiere a complementar algo respecto a estos procesos Sí, de manejo de habilitadores. sí, además de apoyar un poco los comentarios que han hecho, yo creo que hay un punto importante que no hemos comentado en este primer bloque que tiene que ver con el concepto de integración del desarrollo. En esta cadena, digamos, de cosas que estamos desarrollando, innovaciones que se van haciendo, existen habilitadores que te permiten hacer, pero de alguna forma no te permiten incorporar la innovación en el mercado. O sea, el hecho de que nosotros desarrollemos soluciones que pueden parecer fantásticas para resolver un problema medioambiental y luego no puedan ser utilizadas para la construcción de, digamos, es una limitante. Estamos hablando de marcos habilitantes, yo te estoy hablando de un muro que existe en la academia, que es, queremos instalar esto y normativamente no cumplimos porque no existe la norma que permita hacer tal cosa, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que avanzar. O sea, así como se avanzó en esta ley habilitante, tenemos que trabajar en desarrollar modificaciones normativas también. Eso simplemente aportar para cerrar. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias, Germán. Yo creo que ya estamos preparados para meternos ya en la parte más dura de la innovación, así que te doy la palabra. Genial. Parece que no tengo habilitado para compartir, no sé si me pueden ayudar con eso. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Sí, todo bien. Perfecto. Como les decía, yo vengo a hablar un poco desde la mirada de la innovación científica. Vengo a representar un poco aquí a Sustren Lab, que es el departamento científico y tecnológico de Sustren. Nos dedicamos a desarrollar tecnologías que permitan valorizar residuos industriales, por supuesto. Y particularmente en el último tiempo desarrollado amplio conocimiento y experiencia en el mundo de la valorización de neumáticos. Así que eso les quiero mostrar un poco hoy día, qué se está haciendo desde el punto de vista científico para generar nuevas tecnologías que permitan valorizar estos neumáticos. Un poco a nivel de contexto, algo ya adelantó Juan José respecto a esto, que es lo que se hace actualmente como procesos de valorización de los neumáticos. Uno podría clasificarlo en dos grandes mundos. Procesos más bien físicos de trituración, y ahí hablamos como de granulación, obtener gránulos de caucho, incluso hasta polvo de caucho, que se utilizan para diferentes aplicaciones, particularmente aplicaciones más como en suelo, o palmetas, cosas por el estilo, rellenos de materiales. Y por otra parte tenemos tratamientos más bien térmicos, que son los de pirólisis. La pirólisis es una tecnología que está instalada hace muchos años y que no hace tantos años la verdad se está aplicando para neumáticos, y un proceso térmico de descomposición de materia orgánica. En ausencia de oxígeno, esto no es quemar, sino que es una descomposición térmica, y que para el caso del neumático permite obtener tres productos. Carbon black, que es un polvo negro, un carbón bien nanométrico,
y que generalmente el carbon black se ocupa como un pigmento, por excelencia todas las cosas que vemos que son negras, generalmente han sido pigmentadas con carbon black, no necesariamente de neumático, eso hoy en día una problemática, porque el carbon black que proviene de neumático no tiene tan buenas características. Un aceite tipo diésel, que se puede utilizar perfectamente como combustible, y acero, que proviene, digamos, de los alambres que están de manera interna en el neumático. Entonces, eso, para contextualizar un poco qué ocurre con la valorización del neumático. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que empiezan a generar problemáticas. Por ejemplo, ¿en qué se utilizan estos gránulos de caucho? Este polvo de caucho generado, por ejemplo, en los procesos de granulación. Y por otra parte, ¿en qué utilizamos este carbon black? Que por lo pronto está generando algunos dolores de cabeza en la industria porque se está transformando más en un residuo que en un producto comercializable. Aquí les quiero mostrar algunos ejemplos bien rápidos de cosas que se están haciendo a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, esta empresa que surgió de un laboratorio de la Universidad de Manchester, SpaceMat, que desarrolló un material donde tiene un 80% de NFU, de neumático fuera de uso, granulado en polvo, y un 20% de caucho natural mezclado con grafeno, y obtiene un material que es sumamente duro, sumamente resistente, y que se está pensando como palmetas de alta resistividad mecánica, química, incluso para llevar al espacio. Por otra parte, tenemos una empresa llamada Bear Black, que son pioneros, digamos, en desarrollar procesos de pirólisis altamente eficientes y de separación de los carbon black, que les permite a ellos, ser de los pocos que comercializan el carbon black que proviene de la pirólisis de neumáticos. Y por otra parte tenemos un ejemplo que también me parece muy interesante, esto más del mundo académico, en la Universidad de Rice. Hace muy poco se publicó un artículo en Nature que habían desarrollado un método de síntesis rápida de grafeno, le llaman flash graphene, porque se fabrica a partir de como un destello de electricidad, entonces básicamente se quema muy rápido el neumático y genera formas de carbono parecidas al grafeno. Esto todavía está en estudio muy incipiente y está lejos de ser escalado, pero de todas maneras muy interesante. Les quiero contar algunos proyectos en los que hoy en día nosotros como Sustre Lab estamos trabajando. Como les decía, nosotros nos dedicamos a la ciencia, tenemos un laboratorio, un centro donde desarrollamos estas tecnologías y particularmente estamos, como les decía, muy enfocados en valorizar los residuos del neumático. Para nosotros, desde un principio fue de interés hacer algo con el carbon black, entendiendo que se está generando una gran problemática con este carbon black, hoy en día más bien un residuo. Entonces, hasta hace un año, un poco más, nos adjudicamos un proyecto Corfo. Ahí tenemos una experiencia con Jorge, que nos permitió desarrollar un proceso químico, físico, que permite transformar el carbon black de los neumáticos en grafito. Otra forma de carbono, básicamente. Entendiendo que el grafito es un tipo de carbono que es altamente utilizado en la industria y en aplicaciones muy interesantes. Esto nos tiene muy contentos porque esta tecnología está pronta a protegerse por un modelo de patente y tiene sin fin de aplicaciones obtener este grafito. Entre ellas, la aplicación que más nos tiene entusiasmados y que es transformar este grafito que estamos obteniendo, este polvo de grafito, en baterías recargables de ion litio. Las baterías recargables de ion litio actualmente utilizan grafito, o sea, principalmente uno de los principales agentes activos de las baterías de ion litio es el grafito. Entonces, hasta hace poco, esto es una noticia que les tenemos también, nos acabamos de adjudicar el proyecto de la convocatoria que hizo el reciente Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, en conjunto con Corfo, el Fondo Startup Ciencia, que nos va a permitir desarrollar la primera batería del mundo, batería de ion litio, que tenga como uno de sus constituyentes este grafito proveniente de NFU. Así que estamos muy contentos por esto y probablemente de aquí a, esperamos que menos de un año podamos tener los primeros prototipos
estas baterías recargables de litio y que van a ser utilizadas en autos eléctricos. Ya tenemos incluso algunas conversaciones con empresas que están interesadas en empezar a pilotear el uso de estas baterías. Tenemos otro desarrollo que también nos tiene muy entusiasmados, que está en miras a ser escalado prontamente, y una tecnología que permite transformar el carbon black, el mismo carbon black, en otra forma de carbono, en este caso en carbono activado, que es otra forma de carbono que se utiliza ampliamente en la industria, generalmente para uso en filtros industriales. Entonces tenemos esta tecnología que permite activar el carbon black y obtener este carbón más poroso y con capacidades de retención, y una tecnología que ya tenemos relativamente validada en pilotaje y que está pronta a ser escalada. Están en plena evaluación técnica económica para desarrollar al menos un proyecto de planta semi-industrial. Esto, por supuesto, que le ofrecería una gran solución a las plantas de pirólisis que están hoy en día instaladas en Chile y que están ya produciendo buenos volúmenes de carbon black. Entonces, podrían tener conversaciones con algunas de ellas. Podría transformarse en una solución en el sentido de transformar este carbon black de inmediato en un producto que tenga mayor valor y que sea de inmediato utilizable por la industria. Otro proyecto, y aquí ya voy terminando, también relacionado con el mundo del caucho, utilizando esta vez la pureta de caucho, que es en el fondo el granulado del caucho. Aquí en conversaciones con las plantas que son de recauchaje en Chile generan esta pureta de caucho, un polvo, un gránulo, un acerrín de caucho. Y lo que estamos desarrollando es un material, un composito, un material compuesto, que mezcle esta pureta de caucho en su versión más polvo con plástico reciclado y que dé origen a un material compuesto que pueda ser moldeable por la industria plástica y por tanto pueda ser reciclable y como digamos, como otro tipo de plástico. Un poco ese es el propósito, darle reciclabilidad al caucho desde el punto de vista de su nueva capacidad para moldearse y transformarse en nuevos productos. Esto también ya está en pleno desarrollo. Hoy en día estamos ya en conversaciones con algunas empresas que están interesadas en pilotear el uso de este nuevo material, y por lo pronto genera modelos circulares bastante interesantes, porque si que logramos utilizar neumáticos que fueron gestionados desde la misma empresa y que ese material se puede transformar en una materia prima que permita en el fondo obtener productos que se utilizan en la misma empresa, entonces genera un incentivo circular bastante interesante. Bueno, por último, quiero terminar con una pequeña reflexión que en un fondo atingente a esta presentación, y que tiene que ver con ver a la innovación científica como un motor para acelerar la economía circular. Los residuos tienen el potencial en general de valorizarse siempre y cuando existen tecnologías que lo permitan. Por supuesto que, sin desmerecer a Juan José, pero por supuesto que los desafíos logísticos existen y son gigantescos, pero en la medida que también generemos innovación científica, estos procesos también se pueden acelerar, porque podemos generar tecnologías que sean más eficientes, más rápidas y que generen mayor valor en términos de los productos que generen. Y por tanto eso, por supuesto, que genera incentivos a que los residuos comiencen a valorizarse. Particularmente, en este caso, creemos que hay un mundo de oportunidades para generar tecnologías que permitan valorizar los neumáticos. Así que eso por mi parte. Yo que también quedo abierto a todas las preguntas que puedan surgir respecto a los desarrollos que estamos llevando a cabo. Gracias a todos por su atención. Gracias, Germán. Bueno, súper interesante para mí. De verdad que es como un privilegio tener a Germán y a José con cosas tan innovadoras. Y de verdad los felicito. Y bueno, José, ahí te esperamos con tu presentación. Voy ahora. ¿Me confirman si están viendo ok? Perfecto. Bien, entonces continuación un poco de la presentación de Germán. Agradeciendo a Germán también, es súper motivante ver cómo estos desarrollos nacen desde el plano nacional, pensando quizá en una aplicación nacional e internacional, así que es muy grato oírlo de la mano de quienes los desarrollan.
Yo el día de hoy les voy a hablar una visión que tenemos acá en Concepción dentro del LabMat, que es el laboratorio que vengo a representar el día de hoy, que tiene que ver con la capacidad de poder desarrollar materiales avanzados mediante la valorización de residuos, particularmente en este caso de residuos de neumáticos. Les voy a hablar sobre dos conceptos, la valorización del residuo y luego el desarrollo de materiales asfálticos autorreparables. Desde el punto de vista introductorio, primero contarles qué hacemos en LabMat. Nosotros básicamente somos un laboratorio con 5 años de vida en la Universidad del Biobío y realizamos innovación en materiales de construcción autorreparables basados en residuos. Si se dan cuenta, es una visión un poco distinta a la presentada por Germán, que no necesariamente es la aplicación de un material de construcción, en este caso son materiales de construcción para la industria de la construcción. Entonces, desde un punto de vista general, contarles que desde el punto de vista de los neumáticos hemos desarrollado 3 diferentes trabajos realmente que hemos ido madurando en diferentes publicaciones científicas también. El primero de ellos guarda mucha relación con la utilización de este granulado, de este proceso físico-mecánico de la trituración del neumático, que tiene que ver con el desarrollo de elementos tipo membranas recicladas con propiedades multifuncionales. Y con eso me refiero a aplicaciones en la construcción, aplicaciones como colectores solares, aplicaciones como suelo, aplicaciones como recubrimiento, etc., ¿no? Una segunda innovación tiene que ver con el aprovechamiento de la fibra metálica que sostiene el neumático. El tratamiento térmico, la utilización, la incorporación en ciertos valores dentro de pavimentos asfálticos nos ha permitido desarrollar soluciones de pavimentos autorreparables, los cuales se estimulan externamente por calor a través de estas fibras que incorporamos en el interior del material. Hablaremos entonces de pavimentos autorreparables. Un tercer nivel tiene que ver con esta utilización de este elemento aceite pirolítico que nos hablaba Germán en su presentación, que es uno de los posibles derivados que sostiene en este caso de un proceso de compresión química, especialmente la pirólisis, en el cual vamos a mostrarles también lo que hacemos nosotros o qué aplicaciones le hemos encontrado a ese elemento tipo aceite líquido. Hablaremos entonces de agentes pirolíticos encapsulados. Por una cuestión de tiempo, simplemente vamos a tratar solo los temas 2 y 3, dejando el 1 abierto. Cualquier consulta la pueden hacer posteriormente y yo les comparto las publicaciones científicas que resumen esos trabajos. Desde el punto de vista de contexto general, comentarles que primero hay que hablar de la problemática social, digamos, y física que tiene el agrietamiento de nuestros pavimentos, y cómo nosotros podemos promover infraestructura de pavimento más sustentable, más resiliente, más durable. Desde ese punto de vista, y sin entrar en detalles, básicamente nuestros pavimentos se dañan por un componente principal que se llama cemento asfáltico, y el cual nosotros nos motivamos en intentar alargar su vida útil mediante distintas soluciones de pavimentos autorreparables. La autorreparación se define principalmente como la capacidad autónoma que posee un material para reparar sus propios daños, en este caso las grietas. Desde el punto de vista de la primera aplicación, ya entrando en materia, la imagen superior muestra cómo funciona un poco el sistema en este caso. Lo primero, contarles desde el inicio de un material asfáltico, ¿cierto? Que hemos incorporado fibras metálicas, es decir, la combinación de cemento asfáltico, más áridos minerales, más fibras de distintas longitudes y distintos diámetros, los incorporamos en distintas fracciones en el interior de este material asfáltico y luego producimos un pavimento. Para producir la autorreparación dentro del material, excitamos externamente el material mediante algún sistema electromagnético, puede ser una radiación microonda, puede ser un campo de inducción electromagnético, calentamos las fibras, esto reduce la viscosidad del cemento asfáltico y este cemento asfáltico fluye en el interior de la grieta promoviendo la autorreparación. Desde el punto de vista de proyectos que hemos desarrollado, esta lámina básicamente viene a resumir un poco lo que hemos desarrollado en colaboración con colegas de ELEMPA en Suiza, un laboratorio de materiales asociado a la ETH University, y también la Universidad Católica en Santiago. Hemos desarrollado, en este caso a la izquierda, distintos porcentajes de fibras en el interior de mezclas asfálticas, que nos han permitido ver mediante tomografía computarizada cómo se distribuyen. Ustedes están viendo en color amarillo las fibras en el interior del material, como quien evalúa una tomografía computarizada. Hemos aprendido que no todas las longitudes sirven, que no todos los sistemas de mezclado nos permiten obtener las mejores distribuciones. Desde un punto de vista de su calentamiento, hemos aprendido que todos los componentes aportan en mayor o menor medida a la autorreparación del material. Y en el gráfico inferior estamos observando en barras los distintos niveles. En esta investigación nosotros valorizamos tanto fibras metálicas de neumáticos fuera de uso como virutas metálicas procedentes de la industria metalmecánica. Hicimos una comparativa, los hicimos competir en distintos análisis y demostramos realmente que todos en mayor o menor medida, inclusive aquellas mezclas asfálticas sin residuos metálicos, tienen componentes de autorreparación.
Eso cabe destacar que eso ocurre debido a la tecnología que hemos utilizado de calentamiento microondas. Eso no ocurre cuando se utilizan otras tecnologías de calentamiento como la inducción electromagnética. Finalmente, en las imágenes al final, la parte derecha inferior, ¿cierto? Estamos observando una grieta antes y después de un proceso de reparación. Lo que voy a mostrar mayormente que existe una reparación mayormente interna, aunque visualmente se vea aún agrietado, internamente está relativamente sanado en cierto porcentaje. Cambiando y yendo bastante rápido, cambiamos de aplicación y utilizamos este aceite pirolítico, el cual en esta investigación que estamos desarrollando todavía está bastante incipiente, aunque ya tenemos algún material bajo revisión. Básicamente, mediante biopolímeros procedentes de residuos marinos, nosotros sintetizamos cápsulas, es decir, en su interior generamos o encapsulamos este líquido pirolítico, el cual luego, mediante el desarrollo de una cápsula de distintas configuraciones, incorporamos en distintas cantidades al interior de los pavimentos, de tal manera que cuando una grieta se genera en un pavimento, hace contacto con esta cápsula se activa, rompe, libera el agente pirolítico, que tiene unos altos componentes de grupos funcionales aromáticos, que permiten mejorar la oxidación del betún, que promueven la reducción de la viscosidad, por tanto el cemento asfáltico comienza a fluir por el interior de esta grieta, promoviendo su autorreparación. ¿Cómo lucen estas cápsulas? Lucen de color negro, debido a este líquido pirolítico, se ven en el formato que están observando y tienen aproximadamente un diámetro entre 1,5 y 1,6 milímetros. ¿Qué hemos hecho con estas cápsulas? Las hemos caracterizado, las hemos estudiado, las hemos analizado en todos los detalles y todos los análisis que desde el punto de vista de los materiales nos interesa. Principalmente si generan un efecto negativo sobre el pavimento, si son térmicamente resistentes, si son físicamente adecuadas para los procesos que queremos evaluar, y de alguna manera en qué porcentajes debemos incorporarlos en el interior de esta matriz de pavimento, de tal manera de no afectar, ¿cierto?, las propiedades mecánicas de este otro material. En las imágenes están observando la cápsula, también lo que es su morfología, lo que tiene que ver con su estructura interna, porosa, y también la superficial, en donde observamos una cápsula completamente compatible con esta aplicación, es decir, resiste los procesos agresivos que tienen que ver con la fabricación de pavimentos. En la siguiente imagen vamos a observar un poco algunas metodologías que guardan relación un poco con cómo se activa esta cápsula y cómo funciona el sistema de sanado una vez que esta cápsula entra en funcionamiento. Entonces en el LATMA hemos desarrollado un ensayo que nos permite ver mediante microscopía de fluorescencia cómo se activa este líquido y cómo genera una grieta. En el video inferior, que les voy a dar play a continuación, en color blanco están observando la microgrieta que se genera artificialmente en este caso para simular la grieta en el interior del material. Y una vez que el cemento asfáltico, que es lo que ves de color negro, entra en contacto con el líquido pirolítico, ocurre lo siguiente. Se comienza a generar un fenómeno de fluidez y por flujo capilar, la grieta que inicialmente existía comienza a desaparecer en el tiempo. El video obviamente está acelerado por cuestiones de presentación, pero este sanado se alcanza entre los 200 y los 240 minutos posterior a la activación de la cápsula. Más informaciones las pueden obtener escaneando este código que tienen acá, que los va a llevar directamente a nuestra web, y los dejo invitados para cualquier pregunta que tengan, y muchísimas gracias por su atención. Excelente, José. Bueno, esto es como un viaje al futuro en realidad, porque ahí hay, wow, tanta tecnología, tanto en... Yo creo que es un poco, esa es la invitación del webinar, y esa es la invitación de la economía circular también. O sea, que ese gráfico que se ve de la Ellen MacArthur, que es un gráfico cascada, que yo creo que lo podemos volver a poner, pero en realidad solo tiene sentido ese gráfico cascada con este tipo de investigaciones. O sea, yo no sé, yo creo que lo vamos a poner así como exclusivamente para... Ah, no puedo ponerlo, pero bueno. Ese gráfico cascada tiene sentido solo con este tipo de investigaciones. Si no, no tiene ni un sentido, pues sería parte de un proceso teórico, pero me siento súper contento de que eso ya se está volviendo una realidad, y que en realidad el reciclaje termina siendo la última opción, y ojalá podamos tender a que ese gráfico cascada sea cada vez más cercano a lo que son la autorreparación, el recautaje, y incorporar nuevos materiales y hacer este upscaling en nueva industria. Al fin y al cabo es integrar industria
y esa fue la base de la ecología industrial en los años 70. Imagínense, han pasado 50 años y ahora ya podemos decir de que lo estamos logrando y en Latinoamérica, lo cual me deja bastante contento. Bernie, yo no sé si tenemos alguna pregunta del público. Sí, bueno, comentarles que a través del chat pueden enviar sus preguntas. Ya tenemos una para Juan José Ugalde. Esta pregunta la hace, a ver, voy a ver el tiro. Gonzalo Lavé. Gonzalo Lavé, perfecto. Gonzalo Lavé dice, estimado Juan José, tú comentaste que anualmente se generan 142.000 toneladas de NFU al año. ¿Cuál es la capacidad instalada de hoy para procesar esos NFU, ya que el objetivo de la ley REP es de un 50% al 2021? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Actualmente, con las alternativas tecnológicas disponibles entre granulometría y pirólisis, se puede abarcar un 17% de esos 140.000 toneladas, algo así como 24.000 toneladas. Esa es la capacidad instalada actual. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que hay un campo abierto para la instalación de nuevas empresas que tengan que ver con el reciclaje y la logística. No hay capacidad instalada para semejante cantidad de generación de neumáticos fuera de uso en la actualidad. Solo se puede abarcar un 17%, respondiendo a su pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Juan José. Tenemos otra pregunta, en realidad también de Gonzalo Lavé. Creo que en esta oportunidad el más indicado es José, porque conoce sobre el tema de utilizar los neumáticos en construcción. Dice, complementando la pregunta anterior, ¿qué pasa con el ajuste a normativas que permiten el uso de neumáticos en construcción, edificios, carreteras y otras alternativas que ayuden a generar mayor capacidad de procesamiento de los NFU y a su vez entregar mayores incentivos que disminuyan los costos de recolección u otros, facilitando la economía circular? Ok, entiendo la pregunta. Bueno, es importante hacer un contexto inicial. El contexto inicial es que el neumático, digamos, si bien es cierto, es una problemática social, que se entiende que socialmente, cuando esto se baja a nivel técnico, a nivel químico particularmente, el neumático generalmente, por todo lo que tiene que ver por sus componentes y el diseño químico del elastómero, del caucho, etc., conlleva una serie de elementos que se consideran tóxicos y contaminantes. Entonces, bajo esa lógica, el neumático fuera de uso para algunas implementaciones de aplicación a la industria, a la construcción, ha sido una limitante porque lo consideran riesgoso. O sea, se considera un residuo riesgoso. Entonces, eso de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, es como cuando tú, si haces el ejemplo en tu casa, llévate un trozo de caucho, polvo de caucho a tu casa, ponlo dentro de un vaso y déjalo en una habitación con la puerta cerrada. El día siguiente tu habitación olerá a caucho. Entonces, eso es el simple objetivo de que obviamente, dependiendo de la aplicación, no necesariamente el caucho tiene que estar a la vista, digamos, en contacto atmosférico. Sí que son buenas las soluciones en elementos intermedios, soluciones sándwich, en donde el núcleo central puede ser caucho, donde está embebido, por eso siempre nosotros intentamos hacer soluciones desde el punto de vista de embeber el caucho en el interior de otra matriz, para que no genere esos componentes. Pero resumiendo, desde el punto de vista de la aplicación en carreteras, sí está normada su utilización, desde el punto de vista de suelos de caucho, sí está normada su utilización, pero no necesariamente en otras áreas de la construcción. Básicamente, no necesariamente es sencillo desarrollar modificaciones normativas para establecer el desarrollo de nuevos materiales. Ese es en el marco nacional. En otros países eso lo tienen muy resuelto con modificaciones normativas. Pero en Chile estamos un poco al debe en ese aspecto. Así que carreteras y soluciones de particularmente suelos de caucho. Es lo que hasta mi punto de vista es lo más reconocido normativamente. Y eso es Nordita. Muchas gracias, José. Excelente. Leo, te cedo la palabra para seguir con el conversatorio. Sí, bueno, yo creo que hemos llegado ya estamos en la última parte. Yo creo que en realidad es como más que nada hacer las reflexiones finales
definitivamente que necesitamos un proceso de innovación, y yo creo que ese proceso de innovación se va a dar en la medida que haya esta integración entre lo público, lo privado y lo académico. Y en realidad como que me gustaría abrir el micrófono a ver si hay alguna reflexión final del webinar. Podemos partir con Jorge desde lo público. Ya, Leonardo. Sí, mira, no, básicamente súper bueno el webinar, todo súper interesante. Y para comentarle un poquito qué está haciendo la Corfo en relación a la economía circular. Nosotros, el año 2019, dos de nuestras líneas clásicas, bueno, que cambiaron de nombre, pero por ejemplo, el Crea Dalida, que es un instrumento que busca que desde prototipos de baja resolución y validación en el mercado se lleguen a nuevos mejorados procesos o productos, un modelo de negocio establecido y generar capacidades tecnológicas en la empresa, y un Súmate a Innovar, que es un antiguo voucher, que es como el primer pasito para que las empresas innoven y que no tienen quizás las capacidades y de manera colaborativa busquen una entidad colaboradora que les resuelva desafíos a problemáticas existentes. Estas dos líneas que son clásicas nuestras, el año 2019 se lanzaron concursos focalizados especialmente en economía circular. O sea, todos los proyectos que se adjudicaron esas líneas eran proyectos que tenían que ver con la economía circular, porque a partir del año 2019-2018 es un eje estratégico súper importante para nosotros. Así que eso me gustaría haber terminado con esto. Indicar que esperemos que el otro año de nuevo se vuelvan estas líneas focalizadas, porque estamos en un año complejo, todos lo saben. Así que eso sería por mi parte. Gracias, Leonardo, y gracias a todos por la invitación. Gracias a ti, Jorge. Y bueno, Leo, tengo otra pregunta que llegó. Esta pregunta es para Juan José. ¿Qué solución han pensado de las llantas rellenas o sólidas que se utilizan en las montacargas? Yo creo que se refiere a las llantas, a los neumáticos macizos que se ocupan en la grúa horquillas. Excelente pregunta, excelente pregunta. Si bien los neumáticos macizos no están incluidos en la ley REP, nosotros como Insamar Logística lo que actualmente estamos haciendo es incluirlo en el proceso pirolítico, ya que la granulometría no resiste, el equipamiento de las plantas de granulometría no resiste el neumático macizo por su estructura. La única alternativa hoy en día para los neumáticos de grúa horquilla es la pirólisis. Muchas gracias, Juan José. Hay la última pregunta que dice, ¿cuál sería la diferencia en términos de emisiones de CO2 entre la pirólisis y la incineración de cementeras? Bueno, ahí, permítanme responderla. En realidad, en términos de pirólisis e incineración de cementera, eso... hay que entender un poco que la pirólisis es una combustión como a falta de oxígeno, en cambio la incineración también es una combustión. En términos prácticos, en realidad, ¿cuál es la diferencia en términos de CO2? Tiene que ver principalmente con el tema de los catalizadores a utilizar. Sé que en este último guideline que está entregando las Naciones Unidas para los factores de emisión de CO2, se está incorporando la pirólisis. Para el tema de la incineración de cementeras, creo que está, pero en este momento no tengo el número. Sin embargo, si usted me deja su email, le puedo dar el número que está actualmente para el tema de incineración de cementeras. Leo, te cedo la palabra. Bernardita, ¿me permite complementar un poco eso? Dale, Germán. Sí, tal vez alguna relación en términos de cuantificación rápida que tal vez le podría servir a quien pregunta, es que cuando se incinera el neumático, finalmente todo el material es combustible, mientras que en la pirólisis solamente una parte
queda como un combustible utilizable. Y en ese sentido, cerca de un 30% del neumático se transforma en carbon black. Y todo el resto puede transformarse, digamos, en material combustible que eventualmente podría transformarse en una emisión. Así que por lo menos en términos de número, hay una reducción de un 30% en términos de las transformaciones de material, la diferencia de transformación. Muchas gracias, Germán. Leo, te cedo la palabra. Sí, bueno, yo creo que ese es un tema que yo lo vi también cuando hice la revisión de literatura ahora, de que hay distintas tecnologías para el tratamiento de los materiales, y estas distintas tecnologías tienen distintas métricas ambientales. Y bueno, eso ya sería, yo creo que es una buena idea como para un próximo webinar, de tener un webinar exclusivo de los impactos ambientales de las distintas tecnologías y cuáles son las experiencias que hemos tenido en Chile, si tenemos los factores de emisión adecuados, si tenemos inventarios de métricas los cuales nos permiten hacer análisis de ciclo de vida. Yo creo que esto está como recién comenzando, y por eso también era la intención de este webinar de integrar academia, sector público y sector privado, porque yo creo que hay muchas cosas que tenemos que medir para tomar las mejores decisiones, tendiendo hacia esta economía circular más robusta, y que no sea exclusivamente un eslogan, sino que tengamos documentación y tengamos publicaciones, cosas que estén adecuadas a nuestros contextos, porque también comparar una publicación de Europa, de Asia con Latinoamérica muchas veces no tiene mucho sentido, y yo creo que ese es el desafío que nos queda por delante. José, no sé si quieres como acotar algo. Sí, yo quiero destacar una palabra que tú comentaste en tu presentación que tiene que ver con establecer confianza. Y me gustaría un poco concluir particularmente con esa palabra. Yo creo que instancias como la de hoy no dejan de ser un poco eso, ¿no? Nosotros nos hemos reunido aquí con el objetivo de transparentar lo que estamos haciendo a la gente que ha asistido. Por tanto, de alguna forma estamos buscando generar esa confianza. Estamos buscando que la gente se entusiasme, que la gente nos escriba, que la gente nos contacte, que se genere una red. Existen redes existentes en torno al caucho, que son latinoamericanas incluso. Pero es importante también generar este discurso nacional, que bien comenta Leonardo. El posicionamiento en la investigación de un país está demostrado que de alguna forma trae ingresos al país. Así que desde ese punto de vista es una solución inteligente y muy sustentable hacer uso de residuos problemáticos a nivel mundial en un plano local que nos permitan de alguna forma aumentar nuestro crecimiento país. Así que yo creo que es importante tener una visión global, como bien comenta Leonardo, desde una silla nacional, pero con pensamiento global. Así que agradecer a todos también los que participaron por la invitación. Siempre es grato participar de este tipo de iniciativas, así que quiero agradecerles por la organización también a todos. Gracias, José. Bueno, sí, yo la verdad es que bastante contento. Yo creo que los objetivos que nos fijamos del webinar lo hemos cumplido, y agradecer a todos los participantes. Genial que se hayan conectado. Y Bernie, yo no tengo nada más que hacer que agradecerle, bueno, a Sustren, a Juan José, a Germán, a Jorge y a José, porque ha sido súper interesante y me quedan todavía un montón de preguntas. Y bueno, yo creo que estas son buenas iniciativas, así que esa es por mi parte, Bernie. Bueno, primero quiero agradecer a Felipe Navarrete por todos sus comentarios que nos está haciendo por interno. Agradecemos. Agradezco principalmente a José, a Juan José, a Jorge, a Germán por participar y poder dar lo que tú dices, Leo, como dar estos escenarios de confianza, que si bien somos de distintos, del mundo privado, de la academia, del gobierno, de eso se trata el tema de la economía circular, de reintegrar lo que todos estamos trabajando, que en este caso sería darle sentido, integrar en esta cadena, en este mundo de integración, como es el dibujito que quisimos hacer, que está detrás de nuestra imagen, que es integrar todas las soluciones, todas las alternativas, la logística, la ciencia, el gobierno,
a que podamos generar esta instancia y de verdad darle sentido al tema de incorporar el neumático en otros procesos. Yo de verdad agradezco principalmente al equipo Sustren que se la jugó para organizar este webinar y principalmente a ti, Leo, que pudiste ayudarnos y entregarnos todo tu tiempo y sabiduría y a todos los panelistas. Agradezco principalmente a todos los espectadores que nos siguieron y que el mundo del neumático siga adelante. Nosotros vamos a seguir ahí trabajando por el neumático, a pesar de que muchas veces lo ven así tirado en la calle, no le toman sentido. Créanme que para nosotros es un motor de ciencia. Eso. Listo. Bueno, gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao, que estén Hasta bien. luego, gracias a todos. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao.